Buenas noches, amigos trotamundos, caminantes todos. Hoy quiero dirigirme a vosotros para deciros que el frío en Compostela está aumentando un poquito. Aquí en casa, bueno, a golpe de estufa y de mantitas, pues bueno, se va estando bien. Una mantita, una estufa, los aparellos por aquí de control de sonido y demás. Y bueno, hoy quería saludaros para deciros que el frío tiene que llegar. Esperemos que llegue la nieve, por lo menos que llegue un poco de nieve para ir a hacer los reportajes por ahí de la nieve. También quería deciros que tengo allí a Maripepa. Maripepa está durmiendo también ahí en su mantita. Está durmiendo todo el día, el 90% de su dormida. Solo despierta para comer y después se dedica a dormir. Hace su gimnasia por la mañana y después a dormir continuamente. Bueno, pues Compostela está tranquila, está un poco a la expectativa de este puente próximo y y también que nos surjan nuevas dificultades por ahí con el COVID-19, como está pasando por otros sitios. Y bueno, os quiero decir que, amigos trotamundos, que próximamente desde el valle del Loco, del Pelo Rojo, desde o Val de Corredoiras. Yo, afortunadamente, tengo que decir que nací en un valle, una aldea, en un valle rodeado de ríos, rodeado por 3 ríos. Y ahora, en mi cabaña, también tengo un valle que le he puesto por nombre o Val de Corredoiras, en galego. Pero ya os iré enseñando cosas de allí. Ya os mandé a los amigos, ya os mandé el asado de las castañas, pero lo volveré a hacer para el canal. Y quiero deciros que ahora, entre el frío y la noche, allí se puede hacer poco, pero bueno, cosas tengo que hacer y os voy a ir enseñando todo. Como hacía en el vídeo de presentación, va a ser de todos los documentales que yo tengo, de los que voy a ir haciendo, y espero que allá por las Américas, por donde tengo familiares y amigos, que también lleguen. En Argentina están mis primos, en Estados Unidos también primos, en Cuba y por otros lugares del viejo planeta. También quiero saludar a John y Amanda en Manchester. Ya os estoy esperando para que llegue el verano y ir a dar los paseos por Porto do Son y por la cabaña y o Val de Corredoiras. Tendremos que celebrar la nueva normalidad, eso esperamos,
que no se compliquen las cosas. Y, y bueno, pues hoy está las obras aquí en Santiago, aquí al lado, están muy complicado. Aquí la entrada del Camino de Santiago. Y los compostelanos que no fuisteis a pasar la Puerta Santa este año, aprovechar. Yo fui días pasados, no sé, hará un mes o un mes y pico, a finales de verano, y bueno, queda todo el año que viene, por lo tanto, aprovecharemos para hacerlo el próximo año. Tenemos que prepararnos para hacer alguna ruta del Camino de Santiago y bueno, pues en tiempos que estén un poco más favorecidos que hoy. Y que ahora, evidentemente, estamos en el otoño, estamos en el invierno, ya está el invierno a las puertas y la lluvia, el frío, pero bueno, todos los tiempos son buenos. Para mí todos son buenos, porque nunca tuve problema porque fuera frío, porque lloviera, porque haga calor. Yo fui allí un caminante rodeado en mi casa por la vieja Lareira, en la aldea donde nací, y estoy acostumbrado a eso. Por lo tanto, cuando hay frío hay que buscar calorcilla, y cuando hay calor hay que buscar la sombra de los carballos de allí, de A Cabaña y de Oval de Corredoiras. Bueno, pues desearos que paséis buena noche. Voy a despedir con una poca de música. Con esta vieja melodía. Buenas noches y buena suerte a quien la merezca. Hasta mañana.